Buenas noches, estimados aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software, correspondiente a la ficha 3465958. Hoy, 4 de junio de 2026, nos encontramos en este espacio reunido con el objetivo de socializar una de las evidencias técnicas que corresponde a la fase de análisis del programa. Hoy pues vamos a, más que a socializar esas evidencias, bien vamos a aprovechar el espacio para hacer seguimiento de cómo vamos en el proceso de entrega de las evidencias. Precisamente por esa razón, pues hoy vamos a estar solo socializando una evidencia para que analicemos un poquito sobre el avance que cada uno de ustedes tiene en el proceso. Entonces, vamos entonces a estar compartiendo pues un reporte que nos muestra a ver cómo estamos en la entrega de las evidencias hasta la fecha. Y pues ya en otro espacio pues tendremos ya un reporte con ya juicios evaluativos emitidos, ¿cierto? Y por el momento pues solamente es tratar de socializar nuevamente el cronograma que tenemos para la entrega de las evidencias. Y pues finalmente pues también comentarle algunas directrices que se impartieron la semana pasada desde la coordinación académica en relación a la ejecución de las sesiones que teníamos programadas. Entonces, al final, pues si de pronto alguno tiene alguna pregunta o si en el transcurso de mi intervención desea preguntar algo, pues tranquilamente lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Como les decía, pues vamos a hacer una apropiación de conocimiento, pero vamos a identificar básicamente la evidencia que nos corresponde trabajar en esta oportunidad. Entonces me confirman si están observando mi presentación. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, la temática que vamos a estar estudiando, pues básicamente pues es estaremos abordando temas relacionados pues con lo que son la validación de documentos. Y en eso hace referencia la evidencia que hoy nos compete. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el informe o los informes de análisis, abordar algunos conceptos sobre las fuentes de información y vamos a hablar sobre lo que es los instrumentos de medición y verificación, ¿cierto? Específicamente pues la lista de chequeo y mencionar algunos aspectos sobre lo que son los cálculos de métricas de software. Entonces, esa temática pues es corta, digamos, es breve, unos conceptos que realmente pues ustedes van a tener la oportunidad de profundizar con el material de apoyo que provee la plataforma Sajuna. Pues ahorita les muestro dónde identificar la evidencia en Sajuna y el material de apoyo que van a necesitar para la entrega de la evidencia. Entonces, cuando nosotros hablamos por acá de validación de documentos, pues un concepto de pronto que uno dice, bueno, ¿qué será validar un documento o la validación de documento en la ingeniería de software?
pues a veces nos mencionan terminologías y bueno, es muy importante pues tener en cuenta eh, estos aspectos. Entonces, la validación de documentos son aquellos instrumentos que nos permiten verificar exactamente pues, el estado de un proceso específico de una manera más detallada. En el caso del desarrollo del software, pues la manera pues son esos instrumentos que se utilizan para validar o detallar el proceso de construcción del software. La validación de documentos, pues estos documentos de los cuales pues hace referencia a la validación de documentos son tomados como punto de referencia para tener una acertada toma de decisiones dentro del proceso, digamos, que se ejecutará, eh, digamos, en el proceso de construcción de ese sistema. Entonces, estos son algunos de estos documentos que nosotros vamos a estar utilizando, como es el documento perdón, las listas de chequeo, las encuestas, observaciones, todos esos son documentos que hacen parte del proceso. El informe de análisis, cuando nosotros nos hablan pues, de un informe de análisis, realmente pues, el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo con los requerimientos y los objetivos a alcanzar en el sistema, con el sistema de información. También pues son conocidos como los famosos reporting y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desarrollará y el rendimiento de los procesos logrados que realmente pues pueden influir en la toma de ciertas decisiones. Estos informes pues, de análisis, como lo decían, pues ya lo habíamos trabajado, que es donde nosotros plasmamos o especificamos los requerimientos del proyecto. Ustedes trabajaron un documento donde definieron las necesidades que el cliente o en este caso pues las funcionalidades que va a tener el software que ustedes van a trabajar. Este documento pues es un informe muy general, que incluye uno de esos documentos que incluye el informe, pues es el documento de requerimientos. Estos documentos este informe de análisis se desarrolla con base a los instrumentos que se utilizan para evaluar el software. Es decir, en este caso serían la lista de chequeo o algunas escalas de valoración que se pueden aplicar. De acuerdo a esto, pues se debe tener en cuenta que los informes se basan en estas listas de chequeo y las escalas de valoración. Dentro del proceso de búsqueda de información para la construcción de los informes, pues realmente pues nosotros debemos tener en cuenta pues, toda una serie de artefactos y también tener en cuenta pues quiénes son los actores que van a hacer parte de ese sistema de información. Entonces, al momento de realizar un informe, el principal elemento de trabajo es la información que tenemos o hemos recolectado para la construcción del informe. Entonces, es importante que nosotros
tengamos presente que al momento de recoger la información para presentar el informe, pues tengamos cuenta que esta información podría ser tanto objetiva, confiable, precisa y actualizada. Entonces, esta información debe cumplir esas características. Si nosotros vamos a presentar un informe, pues lo importante es que la información que deba contener los informes, por ejemplo, si se trata del informe de requisitos, pues esos requisitos deben de estar actualizados, la información de los requerimientos deben ser precisos, deben ser objetivos y deben ofrecer cierto nivel de confiabilidad. De acuerdo al origen de los datos, de donde provenga esa información, pues podríamos decir que se puede clasificar como fuentes primarias. En este caso, pues serían aquellas en las que los datos provienen directamente del objeto de estudio. En este caso, pues nosotros decimos que si vamos a elaborar un informe de requisitos, pues las fuentes primarias serían realmente pues los interesados en el proyecto o lo que nosotros conocemos como los stakeholders. Entonces, para elaborar este informe, pues se debe tener en cuenta estas fuentes de información, las fuentes primarias, y también tenemos pues fuentes secundarias para obtener esa información. Esas fuentes secundarias serían aquellas pues que parten de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de otros proyectos que tengan ciertas similitudes con el proyecto que usted vaya a desarrollar. O pueden ser datos que se hayan obtenido desde Internet o de otros medios de comunicación. Entonces, tenemos básicamente entonces para el proceso de búsqueda de información, para la construcción de los informes, tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces es muy importante que ustedes dentro de las evidencias que van a trabajar, pues me imagino que van a apropiar todas estas fuentes de información que se pueden tener en cuenta al momento de elaborar el informe. Dentro de las estructuras de los sistemas de información, se debe tener en cuenta algunos aspectos. Siempre que usted vaya a estructurar un sistema de información, pues debe tener en cuenta cuáles son esos elementos que hacen parte de ese sistema de información. Podemos mirar entonces desde este punto de vista qué elementos debe tenerse en cuenta. Como resumen, ya lo decíamos, que los sistemas de información tienen fuentes de información que podrían ser primarias o se podrían utilizar pues, fuentes de información primarias o secundarias. Que esas fuentes primarias pues, podrían ser a partir de la observación. Es una forma de obtener información la cual podría ser observaciones directas o observaciones indirectas. Ahora, las fuentes de información secundaria tiene que validar si realmente pues esa información
si es pertinente o si realmente pues no está obsoleta, si es fidedigna o si es de alguna manera digna de confianza. Entonces, esos son aspectos que usted debe tener en cuenta al momento de elaborar o construir la estructura del sistema de información. De manera pues como más general sobre lo que estábamos mencionando. Entonces, los instrumentos de mediciones que nosotros podíamos utilizar también pues se conocen como instrumentos de verificación. Dentro de los instrumentos de, de medición que nosotros podíamos utilizar, pues de alguna manera pues podíamos tener, ya vemos por ahí que nos decían pues que eran la lista de verificaciones, ¿sí? Entonces, estos instrumentos realmente son herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos de software. Sean por medición, verificación o control, pues se deben de aplicar estos instrumentos de medición. Es importante identificar si realmente pues, los instrumentos de verificación cumplen con los parámetros previamente establecidos eh, para la validación. Decíamos entonces que dentro de los instrumentos de verificación que nosotros podemos utilizar para la construcción de alguna manera de, un, eh, de una información o de un sistema de información, podríamos utilizar entonces la lista de chequeo. La lista de chequeo pues es un instrumento muy utilizado, podríamos decir que es uno de los más usualmente utilizados para recolectar información en la etapa de requisitos, también conocida como una checklist o hoja de verificación. Cuando nosotros hacemos una lista de verificación, realmente pues al momento de levantar requisitos, pues lo que vamos es verificando cuáles de esos requisitos están bien estructurados o están ajustados a las necesidades del cliente. Entonces, la lista de chequeo pues, es un formato que puede ser tanto analógico como digital. Ya usted define cómo va a elaborar y aplicar la lista de chequeo. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elaborar una lista de chequeo? Pues básicamente esta lista de chequeo debe contener la información que realmente se necesite. Debe ser corta, concisa y entendible. Si nosotros vamos a aplicar una lista de chequeo al documento de requisitos, pues esta debe ser breve. Además, pues la lista de chequeo debe estar redactada en un lenguaje algo sencillo y comprensible, pues que sea pues fácil de manejar, cualquier persona pues la pueda aplicar. El formato debe ser amigable y con buen diseño. Eso es algo que se debe tener en cuenta si ustedes fueran a elaborar la lista de chequeo para la validación del documento de requisitos. Entonces, como primer instrumento de medición tenemos la lista de chequeo. Otro instrumento de medición que nosotros podíamos utilizar es
los cálculos de métricas del software. Cuando nosotros pues hablamos de cálculo de métrica, pues estamos diciendo que para obtener estas métricas de calidad, el desarrollador debe usar medidas técnicas que evalúen la calidad con objetividad y los errores y defectos. Realmente, pues, las métricas son algunas medidas que se establecen, o parámetros, mejor, unos parámetros de medida que se establecen para validar la calidad del producto software. Entonces, ese es otro documento que se puede construir donde se definen esas métricas de calidad. Los factores que hacen variable la calidad de un software se podrían categorizar básicamente en dos. Aquellos factores que se miden directamente, como son los defectos por puntos de función, y aquellos factores que se miden directamente, como es la facilidad de uso y el mantenimiento de una aplicación. De acuerdo a esos factores, realmente pues se definen ciertas métricas que permitan evaluar la calidad de un producto de software. Bueno, como le decía, estos conceptos pues, son básicamente pues todo lo que tiene que ver con la de instrumentos o de documentos para realizar la validación. Entonces, ustedes dentro de esta actividad, pues estamos invitados a consultar el material de apoyo, que realmente pues es corto, no es mucho, solamente habla de lo que son la lista de chequeo y cálculo de métrica y algunos documentos para que se deben tener en cuenta para la presentación de los informes. Voy a mostrarles cuáles serían como el las lineamientos para la evidencia que hoy ustedes deben presentar, pues, y al final pues les muestro exactamente dónde obtener ese material. Quiero recordarles, estimados aprendices, que ya estamos muy próximo a finalizar la fase de análisis, es decir, ya ustedes han venido desarrollando varias evidencias que hacen parte de esta fase de análisis, donde le ha tocado pues construir muchos informes, crear el documento de requisitos, presentar la propuesta del proyecto de ustedes. Todo esto, digamos, toda esta fase, pues lo que busca es comprender realmente lo que ustedes van a desarrollar. Por eso, las evidencias que hoy vamos a desarrollar hace parte de la competencia evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con la metodología de análisis y estándares establecidos. Realmente pues esta competencia comprende varios resultados de aprendizaje y pues dentro del proyecto que nosotros estamos trabajando, pues ya sabemos que el proyecto comprende varias actividades o macroactividades. Dentro de la fase de análisis habíamos indicado que el proyecto comprendía dos actividades de proyecto, la actividad de proyecto 1 y la actividad de proyecto 2. La actividad de proyecto 2 hace referencia a la especificación o a especificar
el modelo conceptual y estructurar propuesta técnica del proyecto. Con la evidencia que vamos a socializar, estamos apuntando a un resultado de aprendizaje. Ese resultado corresponde a verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. La evidencia que hoy nos compete es una sola, ya lo decíamos, es una evidencia sencilla, es un mapa conceptual sobre la validación de documentos. Ya decíamos que la validación del documento, pues lo que busca es básicamente, pues, identificar todos los documentos que se utilizan para la construcción de toda esa serie de artefactos que se van elaborando durante la fase. Y todos esos documentos pues, que nos permiten hacer seguimiento a la construcción del proceso de software. Entonces, esta evidencia, mapa conceptual, vamos a mirar en la plataforma, pues, donde podemos encontrar esa evidencia que hace referencia, pues, para elaborar esa evidencia, ustedes deben de tener muy presente el material de apoyo, porque la guía dice pues, que hay que acceder al material de apoyo para poder elaborar esa evidencia. Bueno, ustedes recuerdan, estimados aprendices, que estamos dentro de la fase de análisis y en esa fase de análisis decíamos básicamente que hay dos actividades de proyecto, que es la actividad de proyecto 1 y actividad de proyecto 2. Dentro de la actividad de proyecto 2 encontramos una subsección que es material de formación y aquí vamos a encontrar el documento que se llama validación de documentos. Y también encontramos la guía número 2, que es la que nos está dando las directrices de lo en todas las actividades que hacen parte de esta guía. Entonces acá en este documentos, validación de documentos, es el que ustedes van a abordar. Encuentran este documento y aquí pues van a encontrar la temática relacionada con el documento a construir. Es una temática corta, realmente habla sobre lo que son los informes de análisis, de los instrumentos de medición y verificación y hacen referencia a la trazabilidad en un proceso de software. Es un documento muy corto, realmente en breve el documento de apoyo. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con ese documento? Pues la evidencia lo indica, básicamente es un mapa conceptual sobre esa temática. ¿Cierto? Entonces nos dicen acá, la actividad nos dice, por medio de esta evidencia se pretende establecer una secuencia lógica de dependencia para llevar a cabo la validación de los documentos identificados en el proceso de desarrollo de software. Entonces, ya lo decíamos, dentro de esos documentos que nosotros utilizamos en el proceso de desarrollo de software, pues ya utilizamos el documento de requisitos, vamos a utilizar lo que es el diagrama de clase, el modelo de dominio, el modelo relacional, bueno, que todo eso lo vamos a ir construyendo en la medida que vamos avanzando en el proceso. Bueno, entonces, realmente, pues lo que nos proponen acá es basado en la temática que está en el material de apoyo,
pues ya le mostré ahorita el documento. Basado en ese documento, ustedes van a construir ese mapa mental, ¿cierto? Es un documento con el mapa mental sobre documentos o validación de documentos en el proceso de construcción de software. Entonces, básicamente, esa es una evidencia que ustedes van a trabajar. Es un mapa que debe tener, pues, obviamente, unos elementos de conexión de acuerdo a la temática que ustedes aborden allá en el documento, lo van a construir. Sí, no sé si de pronto quedó claro sobre la evidencia que van a trabajar. ¿Alguna inquietud? ¿Sí quedó claro la evidencia, estimado aprendices? Sí, señor. Pues, profe, una Sí, señor. preguntita. Una preguntita. Sí, claro. Profe, tú estabas compartiendo pantalla. Sí, claro. No se alcanzaba a ver. No, es que Alejandro Toro y yo pues no vemos la transmisión en sí. No se veía la pantalla. Esperen un No sé. momentico. Esperen un momentico y yo verifico. Creo que vamos a mirar. Creo que no se estaba compartiendo la pantalla. Qué pena con ustedes. Me confirman si sí estaba proyectando la pantalla. Sí se está proyectando ahorita. Ahorita sí, señor. Ok, gracias. Bueno, cuando sea así, muchachos, me deben informar. Es posible que se pueda dejar de proyectar en algún momento. De pronto, yo lo que le estaba hablando, le estaba mostrando era rápidamente dónde encontrar el documento de validación que ustedes van a abordar para hacer el mapa conceptual. Entonces, yo les decía a ustedes que dentro de la actividad, dentro de la fase de análisis, cuando ustedes entran a Safuna, pues encuentran en la fase de análisis hay dos actividades de proyecto, que es la actividad de proyecto 1 y la actividad de proyecto 2. Y dentro de esa actividad de proyecto 2, pues está el documento validación de documento. Ese es el material de apoyo. Con ese material de apoyo, pues ustedes van a elaborar, van a construir ese mapa de conceptual sobre validación de documentos. Pues básicamente eso es lo que van a hacer ustedes en esa actividad. Es una actividad muy sencilla sobre la construcción del mapa. Como les decía, pues es importante que ustedes al elaborar el mapa conceptual, pues ese documento por lo menos debe tener la información de ustedes, ¿verdad? Es decir, la presentación de la información de ustedes, que a veces elaboran el mapa y pegan en la imagen. Pero bueno, cuando uno va a mirar y uno dice, bueno, ¿quién elaboró este mapa? No hay nada que describa quién es el autor del mapa. A veces si lo hacen en equipo, pues la idea es que ustedes dejen ver ahí quiénes son los participantes. Entonces, como les decía, esta actividad de mapa conceptual
para ustedes elaborarlo, deben de apoyarse en el material que está en Sajún. Es el documento de apoyo para elaborar ese mapa. De pronto, no sé si ahí Profe, quedó. Hola. perdón, profe, tengo una pregunta. Esa actividad está para, o sea, según la plataforma dice que tiene apertura el 23 de junio. ¿Su merced la habilitaría pues antes para poderla subir o esperamos hasta esa fecha que se abra? Sí, lo que pasa es que, estimado aprendiz, dado los lineamientos que se dieron la semana pasada, pues con el cronograma que teníamos anteriormente, esa era la fecha inicial que se tenía para esa actividad. ¿Sí? Ok. Pero Y con las los nuevos dos lineamientos, evidencias, sí, lo que pasa es que discúlpame. todavía, hola, Ok. sí, la escucho. Bien. Discúlpeme. Y bueno, antes del mapa, creo que hay dos evidencias más que dice que elaborar diagramas de plantillas de casos de uso y elaboración de diagramas de modelos de dominios. Esas se harían en conjunto con esa misma actividad. No, con el nuevo itinerario, como les decía a ustedes, por eso pues al final quiero hacer el espacio, dejar el espacio para explicarle pues en qué consiste en ese alineamiento. Es decir, el cronograma que en este momento ustedes tienen ya toca reorganizarlo, ¿sí? Porque ya el orden de ejecución de esas evidencias ya no, de pronto no quedarían igual, ¿cierto? Ya eso fue unas directrices que se dieron a través de la coordinación académica y por eso esta semana ustedes se pudieron dar cuenta que nos tocó programar 2 sesiones, ¿cierto? La sesión que tuvieron fue el martes, ¿cierto? Entonces, el martes, perdón, fue ayer con la instructora de bilingüe. Y hoy pues nos toca a nosotros, los técnicos, intervenir, o en este caso a mí, intervenir en la fecha. Cosa que ustedes anteriormente pues no habían tenido 2 intervenciones en la misma semana. Entonces, ese cronograma que está allá, pues lo debo actualizar. Aún no lo he actualizado, este fin de semana ya debe quedar actualizado con las nuevas fechas en la cual se van a ejecutar esas actividades. ¿Listo? Por el momento, esta era la actividad, de acuerdo al nuevo itinerario, esta era la actividad que correspondía a esta semana. ¿Listo? Entonces, Gracias, profe. yo espero pues que ustedes, pues a nosotros también, pues no teníamos, digamos, como esa información hasta el día viernes, que fue que se nos entregó la información de cómo iba a quedar el nuevo itinerario, porque hicieron pues un ajuste en la programación de los instructores técnicos y transversales. Y por esa razón ya van a ustedes a partir de esta semana, ya van a tener 2 y en algunos casos podrían llegar a tener hasta 3 intervenciones en la semana. O sea, por el momento, pues ya empezamos con 2 intervenciones y en este caso el instructor de bilingüismo y mi persona. Entonces, eso implica un poquito más de sacrificio para ustedes y, y desde luego, pues, mucho más compromiso con las entregas de las actividades. Porque al tener ya 2 intervenciones en la semana, pues, eso significa que usted le va a tocar disponer de más tiempo para el desarrollo de esa actividad.
¿Por qué se organizaron así? Porque ya anteriormente, pues, nosotros organizábamos las actividades según, pues, las fases, y así organizamos las actividades. De acuerdo al nuevo lineamiento, pues, ya se están organizando por competencia. Entonces, por decir, esta semana, el profesor o la profesora de inglés inició una competencia, y en esa competencia pues va a intervenir durante 2 semanas, ¿sí? Y hasta que ella no termine, pues el resultado de aprendizaje de esa competencia pues no, digamos, no culmina esa intervención. Por lo tanto, ustedes van a tener sesiones esta semana y la próxima semana con la instructora de inglés, ¿sí? Y de igual manera, pues, van a tener también intervenciones conmigo la otra semana. Hay competencias que tienen más duración en tiempo que otras. Hay algunas que impliquen 2 semanas, otras competencias ya van a implicar 3 semanas. Incluso hay una competencia que es la más larga de todas, es la competencia que tiene que ver con la parte ya de construcción del software, la parte de desarrollo. Esa competencia tiene una duración de 4 meses. Esa es la competencia más larga, 4 meses, donde ustedes van a estar trabajando en función del proyecto. Y son básicamente competencias técnicas. Entonces, por eso ya el cronograma quedaría un poco distinto. No sé si aquí, por ejemplo, vamos a mirar de acuerdo al cronograma que tenemos. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, entonces, como pueden ver ustedes, del 1 del mes 6 al 14 de junio, ustedes van a tener sesiones con la instructora. Por eso fue que ayer tuvieron la primera sesión. Pero si miramos también en este espacio, pues digamos, durante esta fase, también pues nos programaron a nosotros. Como técnico, a mí me compete trabajar sobre el mapa conceptual sobre validación de documentos del 1 del mes 6 al 7 del mes 6. Digamos, ese es el tiempo. Por eso fue ese cambio que nos tocó hacer, porque así quedaron programados los instructores. En la nueva programación, cada instructor pues, le asignaron unas intervenciones según las competencias que debe trabajar. Entonces, en este caso, pues esta competencia que tiene que ver con evaluar requisitos de la solución del software, esa competencia tiene 2 resultados. Un resultado de aprendizaje quedó programado para trabajarlo del 1 al 7 de junio, y el otro, ven ustedes que de esa misma competencia quedó programado uno el 24 del mes de agosto, porque de acuerdo a donde va a quedar la fase. De todas maneras, pues aquí tengo solo las fechas, aún no he hecho la reorganización de las evidencias en qué fase van a quedar. ¿Listo? Entonces, por eso les decía que ya para el fin de semana les quedan ya organizado el cronograma y actualizado en plataforma. ¿De acuerdo? Aquí solamente tengo las fechas en las cuales va a intervenir o se va a orientar esas actividades.
Ahora, por aquí alguien me comentaba que hablaba de otra evidencia, que era elaboración del diagrama de modelo de dominio y la elaboración de diagramas de plantillas de caso de uso, ¿cierto? En el cronograma que teníamos, estas dos evidencias se trabajaban primero, ¿cierto? Pero ya en el nuevo cronograma o en la nueva programación que nos entrega, ya nos dicen que vamos a trabajarla del 28 de agosto al 30 de agosto. Y es una competencia que ustedes ven, tiene que ver con la evaluación de requisitos. Pero esta competencia tiene dos resultados. Uno es modelar las funciones del software y el otro es verificar los modelos realizados en la fase de análisis. Por eso, de esa competencia, en esta fase vamos a trabajar solo un resultado. El otro resultado pues, lo trabajaremos en otra fase, más adelante, que está configurada en otra fecha distinta. Por eso pues me toca todavía, apenas lo que hice fue configurarle la fecha, después del itinerario que me entregaron, configurarle la fecha a las evidencias, pero aún me toca reorganizar nuevamente el cronograma. Listo, por eso no se lo he publicado para no confundirlos aquí un poco con la fecha. ¿Sí? Bueno, creo que ustedes esta semana, bueno, no, esta semana no les toca, la otra semana no les toca solo dos intervenciones, la del profesor de inglés, la profe de inglés y el profesor técnico. Bueno, entonces por esa razón es que de pronto en el cronograma no van a encontrar como el orden ahorita como estaba programado inicialmente. No sé si de pronto hay alguna pregunta frente a los nuevos lineamientos en la ejecución de las actividades que vamos a tener a partir de, bueno, de esta semana. No, señor. Si queda claro, entonces muchachos, miren, yo sé que de pronto algunos de ustedes pues trabajan, el tiempo que tienen bastante limitado, pero hay que darle cumplimiento a esas nuevas directrices desde coordinación académica. Lo otro es que al intervenir ya dos instructores en la semana, ya el proceso de emisión de valoración de las evidencias es mucho más rápido. Y también la valoración de los resultados de aprendizaje también se tiene que dar 5 días después de terminada una competencia. Por ejemplo, en este momento, tan pronto se termina una competencia, el instructor tiene 5 días para emitir el juicio evaluativo de esas evidencias que hacían parte de esa competencia. Ese es otro lineamiento que se nos entregó. Aquellos aprendices que no entreguen las evidencias durante el tiempo que se va a estar ejecutando esa competencia, pues el instructor tiene 5 días para, digamos, validar las razones por las cuales el aprendiz no logró entregar esa evidencia en esos 5 días. Si no logra entregarla en esos 5 días, pues el instructor debe emitir juicio evaluativo aprobado o no aprobado, dependiendo si entregó o no entregó la evidencia. Entonces, eso ya es un poquito más exigente, ¿cierto?
¿Qué estaba sucediendo? Pues los aprendices, como lo estábamos trabajando por fases, digamos que la fase comprendía mucho más tiempo y a veces las evidencias, pues el aprendiz, ve, profe, no pude entregar en tal fecha cuando se programó la evidencia, por favor, me la vuelves a habilitar. Pues nosotros le colaboramos al aprendiz y le habilitamos nuevamente la evidencia. Ya en estos casos ya no se va a poder hacer así. Ya es una vez terminada la competencia, es el aprendiz debe quedar evaluado. Es decir, todos los resultados de esa competencia deben quedar evaluados. Ahora, como les decía, una competencia puede durar un mes, puede durar 2 meses. Entonces, lo importante ustedes que en ese mes deben de entregar todas las evidencias que hacen parte de esa competencia. Ahora, hay competencias que se trabajan en 2 fases del proyecto. Por ejemplo, en fase de análisis y en fase de diseño, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo, pues usted debe entregar todos los resultados, todas las evidencias que hacen parte de los resultados de esa competencia. Bueno, entonces esperamos pues que con estos nuevos lineamientos pues, ustedes puedan de alguna manera pues ajustar sus agendas de tiempo, teniendo en cuenta pues que el proceso de formación virtual es muy autónomo, demasiado, ¿no? Porque realmente pues están ya preestablecidos cuáles son las evidencias y las actividades que se van a trabajar. Ahora, como nosotros sabemos que algunas evidencias tienen algunas similitudes, pues, de alguna manera, pues, trabajan algunos aspectos muy parecidos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho muchas veces es decirle, muchachos, con el mismo documento, entréguelo en las 2 evidencias que se socializan, buscando de que de alguna manera, pues, de esa manera se condense y ustedes tengan menor cantidad de evidencia por entregar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esperamos que podamos cumplir, porque tanto para ustedes como para nosotros, pues también es un mayor número de intervenciones con ustedes. Bueno, no sé si tenga alguna pregunta, alguna inquietudes respecto a los nuevos lineamientos. Quizás creo que en el WhatsApp les escribí pues, que a partir de esta semana iba a haber alguna modificación en la forma como vienen ustedes ejecutando las evidencias. Bueno, si no hay alguna pregunta, voy a proceder entonces a mostrarles el seguimiento de evidencias que ustedes deben o que hasta la fecha deberíamos tener ya al día. Bueno, yo les había compartido a ustedes un reporte en la plataforma, perdón, a través del WhatsApp, le había enviado un reporte. Yo quiero consultar acá, se encuentra Danelli, Sí, señor. y Luis Eduardo. ¿Están en este momento? Bueno, Sí, son señor. los 2 aprendices que yo observo que tienen 100% de las evidencias que hasta el momento hemos socializado.
Hasta el momento tenemos un total de 15 evidencias socializadas, ¿cierto? Hasta ayer todavía aquí no está incluida la evidencia de la instructora Karen, pues no la incluí acá, ¿cierto? Porque ella apenas empezó la intervención esta semana, por lo tanto pues no la tuve en cuenta en este reporte. Entonces, de esas 15 evidencias, Danei, entregaste 15, es decir, vas a un 100% de evidencia entregada. Bueno, queremos felicitarte por el compromiso de estar al día con esas evidencias. Como pueden ver, ya está 100%. No tiene. Ahora, ¿por qué es importante estar al día? Pues recuerde que al estar al día, pues, digamos que en un eventual patrocinio, uno de los requisitos es que el aprendiz debe estar al día. Debe tener 100% de las evidencias socializadas ya cargadas en plataforma. Por acá pues tenemos algunos aprendices que están en ese rango del 80% de entrega. Entonces, si yo miro ese rango de 80% de entrega, alcanzo a identificar, pues es que tienen pendiente la entrega del mapa mental sobre servicios de internet, taller utilización de las herramientas de informática y plan de mejora de productos y procesos con incorporación de TIC. Por acá encuentro a José David, que ya entregó la evidencia, pero tiene una evidencia por revisar. No sé si fue que de pronto te la calificaron no aprobada y la volviste a subir y te quedó en ERE. Por aquí encuentro también a Sebastián Andrés Pardo. Tiene pendiente una evidencia por entregar. Entonces, Bueno, disculpe. sí, Sebastián, dígame. No, yo soy el aprendiz José David Torres. Pues como tal, en el del mapa mental, pues a mí me había salido desaprobada, pero yo la volví a hacer. O sea, todavía no me la han calificado. Listo, por eso te aparece aquí como que está en proceso de revisión. Normalmente cuando aparece así en amarillo, con la R, es porque el profesor pues no se la aprobó, se la rechazó, le dio la oportunidad que usted la volviera a subir, usted la subió, pero el profesor no le ha vuelto a emitir la calificación. Listo, no la ha vuelto a calificar. Entonces es muy importante que ustedes pues por allí ya le estén recordando al instructor transversal. Anteriormente pues ustedes tenían mucha comunicación con el instructor técnico, porque se suponía que el instructor técnico era el que tenía que hacer el puente entre el aprendiz y el instructor transversal. Con los nuevos lineamientos, ya ustedes, el instructor transversal, se tiene que comunicar permanentemente con ustedes. Es decir, ya ustedes tranquilamente le pueden escribir al instructor transversal, profesor, vea, me aparece una evidencia que me la desaprobó, ya la entregué, por favor, me califica. Siempre acostúmbrese de enviarle un correíto y le pone el pantallazo de la evidencia. Se debe identificar el nombre, el número de la ficha. ¿Sí? Porque a veces ustedes nos escriben, por ejemplo, al WhatsApp, pero dicen, profe, me falta la evidencia, por ejemplo, AA1, evidencia 01. Y uno dice, pero imagínense, son
varias fichas, tantos aprendices, y resulta que en el teléfono pues uno no los tiene registrados a ustedes. Entonces a veces es complicado, a veces uno le pregunta primero cuál es la ficha donde está. Segundo, si es una evidencia en particular en la cual usted tenga alguna inquietud, alguna novedad, pues ponga el nombre, cópielo y péguelo ahí el nombre de la evidencia. Porque ya uno así va directamente a resolucionar el requerimiento que usted tenga. Ah, que vea, me está contactando un aprendiz de la ficha tal, la evidencia tal. ¿Sí? Porque usted a veces se presenta solo con el nombre. Con el nombre no es suficiente porque ya le tocaría empezar a ver y en qué ficha está ese aprendiz. Y pues yo realmente no me sé todos los nombres de los aprendices que tenemos en la virtualidad. Son muy... ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes pues tengan esa claridad. Ya. Entonces, si de pronto alguno no logra entregar la evidencia de esa transversal, ya sabe, 5 días de terminada la competencia, pues usted debe ponerse en contacto con el aprendiz, perdón, con el instructor. Y en esos 5 días, si usted no se puso en contacto con el instructor, pues el instructor debe evaluar no aprobado su resultado de aprendizaje correspondiente a esas evidencias. Bueno, sí quedó claro lo que hemos compartido acá hasta el momento. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, por eso le decía yo a ustedes, pues, que en este caso, pues, más que era socializar la evidencia, era compartirle estos nuevos lineamientos para que sea de conocimiento de ustedes. Que ya ustedes sepan que van a estar con dos o más intervenciones, posible que sean 3, pero normalmente puede ser 2. Es más posible que en una semana tenga 1. O si en esa competencia solo, en ese tiempo solamente se ejecuta una competencia, pues se tendrá la intervención de un solo instructor. ¿Sí? Entonces, ya el aprendiz va a tener que estar más pendiente del proceso de formación. Ahora, eso implica que ustedes de pronto algunos se vean muy afectados en el proceso porque obviamente que al colocarle no aprobado, al finalizar la fase, ya el instructor tiene que reportar ese aprendiz al comité de evaluación y seguimiento. Terminada la competencia, 5 días después, el instructor, si el aprendiz no se puso al día, evalúa no aprobado. Finalizada la fase, 7 días después, el instructor debe reportar el aprendiz al comité de evaluación y seguimiento. Entonces, mire que ustedes, voy a colocar un ejemplo. Si la fase se cierra, supongamos que la fase de análisis se cerrara en julio, a finales de julio, pero usted la competencia la termina ahorita a mitad de junio. Entonces, el instructor 5 días después ya emite juicio no aprobado. Y en ese tiempo usted tiene para ponerse al día. Si al 30 de julio que finaliza la fase el aprendiz no se ha puesto al día, entonces el profesor ya lo debe reportar a un comité de evaluación y seguimiento. Entonces esperamos que eso no ocurra en esta ficha, que sea un poquito ahora. De acuerdo al reporte, yo acá veo pues muchos que están comprometidos. Vemos que son muchos que están en un avance del 80%. De las 15 evidencias que tienen propuestas, han desarrollado 12. Algunos pues es porque todavía le faltan 3 o 1 que no le han calificado, ¿cierto? Porque la subieron creo que ayer.
pero vemos un alto número de aprendices que ya están en ese rango del 90-80% de entrega de evidencia. En este momento pues hay 41 aprendices que están en ese rango. Yo espero que esta ficha se mantenga en ese 80%. O sea, si avancemos en la entrega de las evidencias, el porcentaje se mantenga. Ahora, hay otros aprendices que están por debajo, están en un 70. Yo diría que los que están entre 70 y el 50 tienen muchas posibilidades de que alcance rápidamente ese 80%, porque estamos hablando de que le faltan 5 o 6 evidencias por entregar, 3. Bueno, los que están por debajo realmente, pues, de ese 50% ya vemos que sí, digamos, tienen un número considerable de evidencia, ya tienen 10, 9 evidencias por entregar. Entonces ya son aprendices que empiezan a tener una dificultad mayor. ¿Listo? Porque realmente pues no logran entregar. Si hasta la fecha no han logrado estar al día, pues se les va a dificultar más la entrega. Bueno, entonces yo quisiera hacer socialización de reporte aprendiz por aprendiz. Pero la verdad, pues eso no implica mucho tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues le compartimos a ustedes este reporte para que cada uno de ustedes pueda revisar qué evidencia le falta. Recuerden ustedes que donde aparezca el cuadrito en blanco con la letra SC, SC, es porque ya, usted aún no ha entregado esa evidencia. Si le aparece en azul es porque ya usted la entregó y está pendiente que el instructor le califique. Si aparece en color rojo es porque, y una D dentro, es porque a usted le desaprobaron esa evidencia. ¿Listo? Bueno, estimados aprendices, no sé si hay otra inquietud, alguna duda con respecto al reporte de seguimiento que hemos socializado. Bueno, veo que no hay inquietudes. Pregunto, inquietudes, dudas. Veo que de No, los señor. 17 aprendices todo quedó claro. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, yo por acá veo que tenemos 17 aprendices. Yo espero pues que el resto de aprendices que no estuvieron en esta sesión, que fue donde se dio la orientación sobre los nuevos lineamientos que van a empezar a regir a partir de esta semana, pues al menos puedan observar el video y puedan ponerse al tanto de cómo se va a trabajar el proceso de esta semana en adelante. Bueno, no sé si no tienen más preguntas, inquietudes. Queda claro entonces la evidencia que van a entregar, mapa conceptual sobre validación de documentos. Descargan el material de apoyo que ya les mostré donde lo consiguen y basado en eso hacen mapa conceptual. Esa era la evidencia para el día de hoy y los lineamientos pues, que nos acaban de entregar. Estimado aprendiz, cuando ustedes, por favor, tengan sesiones sincrónicas con el instructor transversal, por favor solicítele el número de contacto o el correo. Si el instructor no le da su número de contacto, pues solicítele el correo, preferiblemente el correo. ¿Por qué? Porque si usted tiene alguna inquietud
tiene una necesidad de que el profesor, por alguna circunstancia, usted habilitó erróneamente la evidencia, por favor, usted se debe comunicar con el instructor transversal. No me va a escribir a mí, profe Enson, vea esta evidencia por error, no. O las cargó mal por error, no. Usted se va a comunicar directamente con el instructor. Ahora, ustedes pueden consultar la información del instructor. Ustedes tienen por acá donde dice participante en el panel de navegación que está en la parte izquierda de la ventana, está el rol de participantes. Les quiero mostrar esto para que ustedes, porque es que ahorita con el nuevo lineamiento yo sé que van a necesitar contactar al instructor, pero a veces el aprendiz se remite al instructor técnico. Recuerde que ya ahorita pues ustedes, tanto instructores técnicos como transversales, le van a hacer seguimiento periódico a las entregas de sus evidencias. Entonces, por eso ya ustedes no necesitan cualquier inquietud. Si es una evidencia técnica, pues le deben comunicar al instructor técnico. Si es una evidencia de inglés, pues le deben comunicar al instructor de bilingüismo. Entonces, mire, en el panel de navegación que está en la parte izquierda, tenemos una opción, una sección que se llama participante. Cuando ustedes dan clic allí en participante, él va a mostrar este rol. Vamos a cambiar un momentico de rol, me voy a pasar al rol de aprendiz para que ustedes puedan asimilar más la pantalla como les vea a ustedes. En esta parte ustedes pueden filtrar acá con qué rol quieren buscar. Si ustedes desean contactar a un instructor, entonces colocan el rol acá, rol de instructor, y le dan aplicar filtro, y aquí aparecen los instructores. Esta semana ya esta información, de pronto si hay algún instructor que no aparece, pues ya esta semana ya se hizo la solicitud para que le carguen algunos instructores que aún faltan acá, que ya deberían de aparecer. ¿Listo? Entonces en esta parte, por favor, van a encontrar el instructor. Simplemente que ustedes le den clic y ahí pues van a ver la información del instructor, cuál es el horario de atención. Mire que por acá el instructor pues les comparte algún enlace, le indica cuál es la ficha que el instructor está atendiendo, en qué programa trabaja el instructor también, qué otro programa atiende, y aquí encuentran el correo del instructor. A este correo usted le escribe, se presenta, soy el aprendiz fulanito, hago parte de la ficha tal, del programa tal, y tengo dificultad con la evidencia tal. Usted se la copia allí para que el instructor pues, le pueda dar una respuesta oportuna. Listo. Eso en el caso pues, de los instructores transversales. Si ustedes a mí me necesitan contactar, pues, me pueden escribir al WhatsApp interno. Si de pronto no les respondo inmediatamente, pues les pido que me tengan un poquito de paciencia porque en el transcurso del día, la verdad que me ingresan muchos de WhatsApp. Son muchos. Entonces ahí voy respondiendo en la medida que el tiempo pues me lo va permitiendo. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, estimados aprendices, frente a las orientaciones que le he dado en el día de hoy. Todo claro, profe. Bueno, recuerden, vean, no se queden con la inquietud, muchachos. Cualquier duda, mire, si usted de pronto
el profesor terminó la competencia y usted en esos 5 días no se pudo poner al día, por favor escríbale, comuníquele al instructor técnico transversal, profe, tuve esta dificultad, por favor, pero hágalo antes que el profesor le coloque no aprobado. Porque es que cuando ya le colocan no aprobado un resultado de aprendizaje, el proceso de reversión es más complejo. Bueno, por acá veo la manito levantada de Juan Camilo Herrera. Profe, una pregunta. Sí, adelante. La actividad del mapa conceptual va hasta el 7 de junio, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, sí, listo. Gracias, profe. Listo. Mire, esto fue porque, como le digo, yo tomé el itinerario que me pasaron de ahí. Este es un nuevo itinerario de programación. Configure nuevamente el cronograma de acuerdo a este itinerario. Bueno, yo pasé las fechas, pero todavía me toca ahora organizar nuevamente las actividades que todas vayan quedando pues, cronológicamente de acuerdo a la competencia. Por eso le digo, todavía no les actualiza el cronograma. ¿Listo? Y en este caso, pues nos tocó esta evidencia trabajarla porque hacía parte de esa programación que nos habían asignado en esta fecha. ¿Cierto? Entonces, esperamos pues que el resultado ustedes lo puedan aprobar porque es una sola evidencia. También es una evidencia sencilla. Realmente yo a veces no entiendo por qué se retrasan. Pues hacer un mapa. Si la guía dice elabora un mapa conceptual basado en el documento de apoyo, pues simplemente coja, lea el documento de apoyo y utilice una herramienta y elabora un mapa conceptual. Y listo, entregó la evidencia. Ya fuera muy distinto que usted tenga que hacer algo en base de datos o que ya le tocara codificar en un lenguaje o algo así, pues ya es cosa más diferente. Pero una evidencia que las que han trabajado en la fase de análisis, la gran mayoría son de investigación, son de consulta. Y hay aprendices que están retrasados con las entregas. Pues no debería. La fase de análisis, todos deberían tener la evidencia al día. Bueno, vamos a dejar acá. Como les decía, pues vamos a tener estas sesiones o sesiones en las cuales vamos a revisar aprendiz por aprendiz las evidencias que tiene pendiente. Hoy pues no lo puedo hacer porque realmente pues me implicaría mucho más tiempo. Entonces, porque como les decía, ya el proceso de seguimiento va a ser un poquito más exhaustivo con ustedes. Entonces ya hay que tener estas reuniones más periódicas donde se valide, se verifique quiénes entregaron, quiénes no. Bueno, si no hay más preguntas, más inquietudes, estimado aprendiz, yo les deseo un excelente fin de semana. Felicito a aquellos que han estado muy comprometidos con este proceso de autoformación. Quiero que esa palabra la tengan muy presente porque ustedes pues son, digamos, un 80% los que desarrollan el proceso de autoaprendizaje. Bueno, les deseo un resto de semana muy exitoso. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Ok, Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.